Buenos días, muy buenos días. Gracias por conectar de nuevo con su telematutino 1+1. Hoy con un programa especial, el primero de una serie de 3 que vamos a estar realizando ya ahora al terminar diciembre, terminar también el año 2021. Estos programas pretenden pasar balance a los acontecimientos más trascendentales que han ocurrido durante el año que termina. Hoy tenemos la honrosa participación de dos destacadas periodistas y un destacado director de medios. Se trata de Rosagna Figueroa, quien es jefa de redacción del matutino Diario Libre. También está con nosotros José Monegro, director del periódico El Día, y Cándida Acosta, quien es la editora económica del Listín Diario. Muchísimas gracias por acompañarnos los tres. Y a ustedes les pedimos que participen también en este programa. En este primer programa es para pasar balance a los acontecimientos periodísticos, a las noticias más trascendentes. Mañana tendremos otro programa similar, pero para pasarle balance a los temas políticos. Y en este de mañana van a estar con nosotros Olaya Dotel, quien es politóloga. Nos acompañará también Cándido Mercedes, sociólogo, y otro sociólogo, César Pérez. Esto será en el programa de mañana, a esta misma hora. Vamos a tener 2 horas continuas de estos programas. En tercer lugar, el último programa va a pasarle balance a los temas económicos con 3 distinguidos economistas. Son ellos Apolinar Veloz, quien fue gerente general del Banco Central y actual profesor universitario e investigador. También ha trabajado como consultor en la sede central del Fondo Monetario Internacional. Antonio Siriaco, quien está muy familiarizado con ustedes, con la audiencia de este telediario 1+1, estará participando también en ese panel, el último panel nuestro. Y Guarocuya Félix, quien fue director de Impuestos Internos de la República Dominicana y actualmente es el jefe de política económica del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, muchísimas gracias, y de inmediato, Millicent, vamos casi a continuar. Sí, para entrar en materia entonces con este que es el primer balance y que es periodístico, procedo a explicarle las reglas del juego a mis distinguidos colegas. Cada uno y cada una tendrá un primer turno de 5 minutos donde podrá identificar cuáles son esos acontecimientos y noticias que entienden han marcado este 2021. Luego entonces vamos a proceder a una especie de contrarréplica para que cada uno y cada una pueda agregar cualquier detalle que entiendan necesario. Vamos entonces a iniciar esta ronda. Vamos a comenzar con el caballero para variar, con José Monegro, director del periódico El Día. Las noticias o acontecimientos, Monegro, que consideras más importantes en este 2021 que casi finaliza. Bueno, miren, buenos días, mi querido Adalberto, la queridísima Millicent, y además estar aquí de 2 grandes amigas, tanto Cándida como Rosagna. No me gustó que tú en la presentación hiciste la distinción de 2 periodistas y un director. Yo lo que soy es periodista que ocupo la posición de director, yo lo que soy es reportero. Así que reportero, no me quite eso, yo lo que soy es reportero. Adalberto siempre dice que esa es la mejor época de todo periodista, cuando se es reportero o reportera. Definitivamente. Bueno, mira, yo creo que para analizar los acontecimientos tenemos que partir de 2 cosas. El año que está a punto de finalizar inició con una vuelta a encerrarnos. Ustedes recuerdan que a final del año, como consecuencia de las festividades navideñas, el gobierno tuvo que volvernos a encerrar por el tema de la pandemia, y terminamos el año con el surgimiento de una nueva variante que tiene al mundo expectante, que con la salida del Omicron, y que hay países que ya están volviendo a encerrar. Entonces, es
entre esos dos paréntesis que nosotros vamos a ver todo lo que ha acontecido en la República Dominicana. Y lo que entendemos que son principales acontecimientos tuvieron su origen también el año pasado. Y voy con lo que yo entiendo que es lo principal periodísticamente hablando, y son los procesos judiciales que ha llevado a cabo el Ministerio Público contra figuras que realizaron negocios en el gobierno pasado, teniendo como centro dos figuras que no podemos perder de vista, porque probablemente cuando hagamos el balance del 2022 tengamos que referirnos a esas dos figuras. Una es Alexis Medina y la otra es Adán Cáceres. Uno, el hermano mayor del expresidente Danilo Medina, a quien se le ha apodado el Pulpo, debido a la diversidad de negocios que realizaba en el Estado Dominicano, y las imputaciones que le hace el Ministerio Público es que muchos de esos negocios eran no santos y que violaban una serie de leyes, y creo que ese caso. Y lo segundo, y para mí que tiene una relevancia histórica, por eso menciono lo de Adán Cáceres, que al momento de que se inició la judicialización de su caso, era mayor general activo del ejército. O sea, Adán Cáceres le abrió las puertas a los generales activos. Anteriormente habíamos tenido otros generales presos, como por ejemplo el caso de Pau Castro, en el caso de Orlando Martínez, pero Pau Castro estuvo preso en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Era un ex general, ya no y era pensionado en ese momento. Tú tienes a Cuervo Gómez, en el caso de Jorge Blanco, pero que también ya estaba puesto en retiro. Entonces, es Adán Cáceres que le abre las puertas de las cárceles, vamos a decirle civiles, a generales activos. Posteriormente, entonces, visitan otras cárceles, 3 generales adicionales. La visitan. La visitan, sí, porque son huéspedes, si tomamos en consideración de que el principio constitucional de que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero tenemos otros 3 generales, incluyendo uno que fue apartado de su posición en este gobierno, que era el director del CESTUR, del CESTUR, cuando Luis Abinader asume la presidencia de la República, ratifica en su posición al director del CESTUR, a Robiu, lo ratifica, y lo retiran de la posición, no de su condición de general, sino de la posición cuando se profundiza lo de Cáceres Chestaro, el general Cáceres Chestaro, un saludo, Adán Cáceres, y se determina que sí tiene indicios de vinculación con ese caso de retiro, o sea que es un general que se mantiene. En el caso de Adán Cáceres, era el jefe de la escolta de Danilo Medina, lo sustituye, y quien lo sustituye, Julio de los Santos Viola. Posteriormente es encartado en lo que el Ministerio Público denominó el caso 5G, por violar los principios éticos, que es la extensión del mismo caso Coral en el que tuvieron detenido eso. Además, pero lo que está planteando Monegro es que estos esfuerzos, estas acciones gubernamentales contra la corrupción y la impunidad constituyen el principal acontecimiento del año. Yo creo que, a su juicio, si lo decimos, lo voy a decir en 3 puntualmente. La pandemia, el desarrollo de la pandemia, 1. 2, los casos de corrupción. Y 3, definitivamente, ustedes tendrán un programa sobre eso, la recuperación económica, dando un énfasis especial al turismo. ¿Y qué piensa Rosana sobre los acontecimientos más trascendentes? Efectivamente, muy buenos días. Gracias a Adalberto Millicent por la invitación, a mi querido amigo Monegro y a mi la honra es nuestra recibirla aquí. Gracias, de verdad. Un honor estar aquí con ustedes. Pues como planteaba Monegro en su introducción, ciertamente hay temas que son los que se superponen a lo que ha sido este transcurrir
del 2021 que casi termina, comenzando con la pandemia y siguiendo con los temas de corrupción administrativa, el accionar de la Procuraduría General de la República a través de la PEPCA y todos los casos que se han ido manejando en el transcurso de este año. La recuperación económica, pero también un tema que tomó mucha relevancia fue el diálogo nacional y también las reformas, las 12 reformas propuestas por el presidente, algunas de las cuales ya se han ido trabajando y se han ido tomando cuerpo. Todavía no hay resultados, pero sí han comenzado a ser trabajadas. Quizás resaltar también los casos en que se han visto involucrados políticos, funcionarios del mismo gobierno en lavados de activos, tráfico de drogas, y esos han sido temas que en realidad han marcado este año 2021. Terminaba el 2020 precisamente con la pandemia y con los casos judiciales, y el 2021 precisamente también está terminando con una pandemia, como decía Monegro, que nos va a llevar posiblemente al encierro nuevamente, o por lo menos con medidas un poquito más drásticas de las que tenemos ahora mismo al final de este año, por esa nueva variante que ya está volviendo a preocupar al mundo, y República Dominicana no es la excepción. Y los casos judiciales, porque apenas son procesos que están comenzando, es decir, hay bastante tiempo, hay bastante tela por donde cortar, hay muchas cosas que demostrar o descartar, por lo tanto entraremos en un 2022 con temas muy similares a lo que estamos cerrando este año 2021. Será interesante ahora tener entonces la opinión de Cándida Acosta, quien es editora de Economía y Negocio del Listín Diario, y tal vez a lo que ya han aportado Monegro y Rosana de casos judiciales, de casos de corrupción, tal vez Rosana y Cándida ahora quieran enfatizar un poco en economía. ¿O coincides con ello en los temas más importantes de este 2021? Cándida. Bueno, muy buenos días y muchas gracias a Alberto y Millicent y a mis colegas de muchos años, ¿verdad? Cuidado si lo dice. Rosana. Cuidado. No se puede decir Jóvenes Rosana. adultos. Jóvenes aún, exactamente, Millicent. Pues sí, mira, yo coincido en esa parte de que los temas judiciales fueron fundamentales en este año, pero sobre todo personalmente a mí me llamó mucho la atención que las respuestas que ha dado el actual gobierno a lo que le esperaba la gente con el tema de la corrupción, porque no se ha limitado solamente a los pasados funcionarios, sino que hemos visto en los últimos días casos fundamentales de personas que trabajan en instituciones que parece que han cometido irregularidades y han tenido que ser sacadas de sus funciones. Solamente en el Ministerio de Cultura hemos visto, de la Juventud, perdón, hemos visto 2 salidas rápidas. Entonces ha sido fundamental el tema, cómo han enfrentado las autoridades este tema de lucha contra la corrupción, que es lo que la gente espera. Aunque déjenme decirle algo, mi madre me decía cuando yo estaba pequeña que el camino del infierno está empedrado, ¿no? Que de buenas intenciones. Entonces, nosotros tenemos una cultura, los dominicanos, no podemos obviar eso, de las cosas fáciles, y que este tema que ha traído a colación la situación judicial, los ajusticiamientos, los sometimientos, la salida de funcionarios, es fundamental porque sienta un precedente. Y es lo que nosotros tenemos que abogar por eso. Si nosotros queremos tener un país en desarrollo, tenemos que buscar la forma de presentar una transparencia real, no una transparencia de papeles. Hasta ahora la República Dominicana ha sido, digamos, hasta bendecida. Yo digo que nosotros somos bendecidos por Tatica, por la Virgen de la Altagracia, porque y por la de la Mercedes, que tenemos 2 vírgenes. Cualquiera de las dos. Tenemos 3 padres de la patria, 2 vírgenes, ¿no? Somos inagotables. Inagotables, pero hemos sido bendecidos. En cierta Pero el gobierno dice que no, que
aquí no hubo más muertes y contagios por la eficiencia de... Ambas cosas, porque ambas cosas en el sentido de que el gobierno se involucró en una deuda grande. Nosotros tenemos una deuda pública, la deuda pública involucra la deuda interna y la deuda externa. Y las autoridades se han enfrascado en obtener recursos a tiempo para la compra de vacunas. En un principio fue bastante criticado, pero yo siempre apoyé eso. Yo aprendí en economía que a la deuda no se le puede tener miedo. Usted tiene que, es como si fuera una familia, como si fuera en su casa. Si usted tiene unos ingresos, o los pierde o los reduce, usted tiene que agarrar la tarjeta. Pero hay que resolver. La solución se ha dado. De la región, nosotros somos uno de los países que estamos más avanzados con el tema de las inoculaciones. Tenemos casi un 80% de personas vacunadas, incluso con 2 vacunas y hasta con 3. Yo personalmente tengo 3 vacunas y un refuerzo de la influenza. O sea, uno está buscando protegerse porque todos sabemos que la variante nueva, el Omicron, nos va a traer un dolor de cabeza. Ya está en 80 países, ya hay muertos en la región, en Brasil, ya hay un muerto en Texas, ayer en Estados Unidos, y solamente en Nueva York el miércoles pasado habían 20,000 personas infectadas en un solo día. O sea, esa es una alerta que nosotros tenemos que tener pendiente. Yo creo que en este resumen hay un que no es nacional, Sí. pero no podemos dejarlo pasar de alto porque impactó mucho en la República Dominicana y sí hizo que tomáramos medidas posteriormente en la República Dominicana. Fue el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Conmocionó la República Dominicana, tuvo impacto en la República Dominicana y creo que generó otra de los procesos noticiosos trascendentes que fueron las medidas que adoptó el gobierno, un paquete de medidas de las cuales hay una que fue muy criticada, fue muy controversial y fue el que tenía que ver con el tema de las parturientas El tema haitianas. migratorio. Pero el tema de las parturientas fue solamente un elemento del proceso que se inició con el deterioro que ya venía produciéndose de la seguridad interna en Haití por el control de los territorios haitianos por parte de bandas criminales que llega a su culmen con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Entonces, ese caso que es internacional, en República Dominicana tuvo un impacto importante, porque aquí hay una comunidad haitiana, que aunque muchos quieran cerrar los ojos, es una realidad con la cual nosotros convivimos, y qué bueno que nosotros estamos aprendiendo a convivir con esa comunidad y ojalá que la podamos absorber, esa comunidad, para evitar que se generen guetos. Entonces, justamente las medidas adoptadas por el gobierno para controlar una migración que se genera cada vez que un país tiene crisis, y Haití tiene una crisis, creo que fue otro elemento. Sobre todo porque esas medidas fueron interpretadas por algunos sectores como resultado de un pique. Sí. Y la inmensa mayoría de ellas, ¿qué beneficio han dado? Mira, El 80-20 no se está cumpliendo. sí, pero no. Nunca se ha cumplido. La suspensión del visado a los estudiantes haitianos tampoco nada que ver con el Exceptuando tema. esa medida que acaba de mencionar Milis, en las demás medidas ya se habían anunciado anteriormente, antes. Yo recuerdo que se había tomado una disposición de impedir el ingreso a la República Dominicana de extranjeras embarazadas. Eso se Pero había... eso es diferente Sí, no, a pero- expulsar o a negar los servicios de salud, Sí, como lo determinó el Consejo Nacional de Migración a los inmigrantes haitianos que residen aquí. Sí, lo que digo es que ese tipo de medidas de control migratorio se habían tomado antes del pico. Ahora, se produjo un pique, que fue como consecuencia de unas declaraciones Del ex ex canciller haitiano, Sí. y se produjo la medida que hace referencia a Millicent, se le puso fin a un programa de concederle visas a estudiantes haitianos. Esa disposición generó que el primer ministro de Haití llamara al presidente
Luis Abinader. Parece que se entabló un buen diálogo entre ellos dos y semanas después terminó siendo destituido el canciller. Pero ese fue un tema que, aunque el tema haitiano aquí en la República Dominicana es pendular, pero cuando le sumamos la muerte, el asesinato del presidente Juvenal Moïse, creo que es menester mencionarlo en este resumen. Con el permiso de ustedes, distinguidos panelistas y de nuestra audiencia, vamos a hacer una primera pausa. Cuando regresemos tendrán la oportunidad de agregar otros elementos y también de manera particular vamos a hablar de otro de los temas que dominó la agenda, que fue la propuesta de la reforma fiscal. Volvemos con eso.